Bien, pues buenas tardes, Olga, Marta y Antonio. Somos poquitos y bueno, Hola. hemos estado hablando de incentivar la participación y también el que haya un mínimo de quórum para hacer la grabación pública, porque realmente también es algo como muy privado, se genera automáticamente una sesión muy privada cuando estamos tan poquita gente. Incluso es verdad que también hacemos un esfuerzo y no estamos igual de sueltos en esta privacidad de ser cuatro personas pensando que está grabado y luego lo van a ver 30 o 40, y creo que quizás pues nos merecíamos también la pena de que cuando estemos un número tan reducido de personas pues se quede la grabación para nosotros y, y podamos disfrutar incluso pues eso de nuestra privacidad en una sesión íntima, ¿verdad? Mm. Con lo cual también paralelamente pues creo que puede incentivar a que las personas que puedan siempre pues, hagan un mayor esfuerzo para estar en la sesión. No vaya a ser que se la puedan perder porque no llegue luego la grabación. Bueno, pues nada, nos toca este tema que, bueno, es la experiencia. No es fácil, pero bueno, tenemos ya el- la experiencia, valga la redundancia, de haber trabajado la ciencia, la filosofía de la libertad en repetidas ocasiones. Y bueno, he leído en el texto en línea que Concha, por ejemplo, que no entendía mucho, pero yo creo que es cuestión de, no sé, de plantarse con paciencia y, y pensar que no es tan complicado el texto, que son más complicadas las formas verbales y las frases en cómo están traducidas y cómo se desarrollan a veces, que luego el contenido en general, si te plantas a verlo, por lo menos para mí, viéndolo luego separadamente, es como muy simple, como que realmente, bueno, muy simple, que en general es lo de siempre, ¿no? Lo que en la filosofía de la libertad también, en los 7 primeros capítulos se aborda una y otra vez, que la experiencia es la combinación de la percepción sensorial unida al pensamiento, ¿no? Y ahí, pues bueno, se le van dando muchas vueltas para justificarse y para diseñar una epistemología, que es algo que queda ahí para la discusión y la crítica del resto de los intelectuales de la época. En realidad, nosotros a veces queremos entenderlo de una manera muy profunda, pero es que esto está realmente diseñado como una tesis y de cara a que lo entiendan y lo critiquen los eruditos de aquella época, de finales de 1800. Entonces, que yo muchas veces lo miro con paciencia, diciendo, bueno, a donde llegue, llegué, y habrá a lo mejor párrafo que no llegue, pero en general el sentido a mí yo se lo voy cogiendo. No sé cómo lo lleváis vosotras. Pues a mí esta parte de la experiencia me ha parecido muy fácil. O sea, la verdad, incluso bastante más que la anterior que traíamos. Creo que está explicado muy claro y, y no me ha generado demasiado problema, la verdad. Ujú, Me fascina, me fascina que todos los demás humanos vamos por la vida viviendo. Y hay gente que va por la vida viviendo y preguntándose qué es vivir, qué es mirar, qué es conocer, qué es experimentar. Esto me tiene fascinada. Y gracias a ellos pues podemos nosotros estudiar. Y luego hay otra cosa que también me gusta mucho y que había señalado, que es siendo Steiner quien es, alguien tan grande, con un pensamiento tan elaborado y tan claro, esa capacidad de mirar a otros pensadores, de admirar a otros pensadores, de sacar lo bueno, de tener siempre curiosidad por escuchar a otras personas, aunque no opinen igual que él, me parece que es algo para quedárnoslo. O sea, que siempre estar atento al que no piensa como nosotros, no poner la negativa, buscar los puntos de encuentro.
Me lo quedo como tarea de vida. Mm, sí, en eso es un ejemplo a seguir. Sí. Pues yo la he liado, o yo me he liado. Yo me he liado, creo, ¿eh? Porque me he puesto a leer y yo me he leído, yo creo que todo. O sea, el capítulo 7, por ejemplo, apelar a la experiencia del lector, eso no era de para hoy, Sí, ¿o hasta ahí, sí? hasta ahí. A ver, no habíamos dicho, pero más o menos se entendía que iba a ser el siguiente capítulo, ¿no? Hasta donde Ah, cada uno pero pudiera vale. llegar. No, Pero ese completo, el de la experiencia que tiene el 4, 5, 6 y 7, tienes cuatro partes. vale, yo me lo he leído todo, pero bueno, es que después del 7 ya no queda nada. No quiero decir que queda el contenido de las siguientes sesiones, nada. ¿O qué? ¿O soy yo que me falta a mí, no A sé? ver, que lo vea en el libro en físico. No, no, falta mucho, Marta. Sí. Sea, Ah, cuando vale, llegamos al 7, por el libro físico, hemos terminado en la página 51 y el vale. libro tiene 160 páginas. Ah, genial. Entonces, Vale, entonces yo no me he liado. Vale, entonces yo de verdad no sé cómo, o sea, pues yo debo de ser de otro mundo, pero a mí esto me parece súper complejo, súper la complejo. experiencia, Sí, sí, lo de la lectura de hoy a mí me Sí, ha parecido complejísimo, complejísimo. O sea, vale. tiene una enjundia brutal, tiene unas preguntas muy profundas y contrasta con tesis. Bueno, primero distingue epistemología de conocimiento, es decir, distingue lo que es construir teoría, distingue lo que es construir metodología con el conocimiento y con la experiencia. Y además hace una aportación a cada uno de los autores teóricos previos que había a él o coetáneos, ¿no? Quienes van aportando cada uno una manera de explicar cuál es la percepción, ¿no? En qué consiste la percepción. Y, bueno, primero en qué consiste el conocimiento, después la experiencia y después la percepción. Y luego encima hace una crítica de cada uno de los autores señalando lo que le falta a cada uno de ellos, que son cosas, a mí me parece filosofía pura y súper compleja, vamos, que es para tirarte un rato muy largo con cada frase de la crítica que le hace a no sé quién. Entonces a mí me ha resultado, seré yo a lo mejor, pero me ha resultado súper difícil si quieres realmente entender lo que está diciendo en todo lo que conlleva, a mí me ha parecido. Entender lo que él entiende por experiencia, pues igual sí que lo he entendido, pero ostras, es que como él lo que propone es, o sea, él aquí, en esto que hemos visto hoy, explica o sea, con muchísima claridad me ha parecido a mí, ¿eh? Muchísima claridad cómo es la diferencia entre cuando estamos hablando de teoría o ideas o pensamiento, o sí, teoría, idea o pensamiento, y cuando experiencia. Y cómo la metodología científica para comprender la diferencia entre la experiencia y el pensamiento es exactamente la misma para el mundo espiritual que para el mundo científico, académico, me refiero, ¿no? De pensamiento, ¿no? Y a mí eso me parece una aportación brutal. no, Bueno, es Marta, la gran yo, aportación de Ruth. ¿Qué? yo creo que estás liando cosas, que creo que estás liando cosas, ¿sabes? Me da la sensación. Bueno, Quizá yendo con la eso, preguntita y los resúmenes se pueda ir aclarando, sí, porque mm, sí, yo creo Bueno, que también. realmente el libro tiene cierta enjundia, es decir, tiene cierto calado. No obstante, estamos ahí ante un texto filosófico, ¿no? Y como dice José Luis, yo creo que hay que tomarlo con cierta paciencia y pasito a pasito, intentar digerirlo así, de forma muy lenta, a lo mejor, ¿no? Yo cuando hace tantas referencias a otros autores, es verdad que a lo mejor uno tiende a dispersar un poco la atención, ¿no? Pero para mí es un recurso didáctico que utiliza Steiner para ir precisamente hilando cuál es su, eh,
su visión filosófica del asunto, ¿no? Y hay que, bueno, tenemos que interiorizar todos esos conceptos de nuevo, pero a lo mejor el verlo así, autor por autor, crítica por crítica, puede dar una sensación de vértigo, que creo que después si uno va a lo sustancial del texto, si va a lo sustancial, empieza uno a ver que tiene cierta coherencia todo lo que está hablando. Pero bueno, para eso son aquí las sesiones y el compartir en grupo, ¿no? A ver si en algo nos ayudamos, ¿no? Sí, pues muy A bien. ver, yo, sí, José Luis. No, no, que yo iba a decir que si queréis empezamos sobre el texto ordenadamente para que así no vayamos hablando sobre la realidad de lo que a cada uno le está costando más, le está costando menos para ayudarnos también mutuamente. Cuando queráis, vamos, cuando queráis, dejamos lo general y hablando de memoria y vamos a ir pasito por pasito porque yo la cuestión ha salido como muy, yo creo que está bastante bien condensado y viene todo, ¿vale? Cuando tú digas, ¿eh, Marta? ¿Yo? No Sí, que como tú entiendo. ibas a hablar y me has cedido la palabra para decir esto, no Ah, sé si ahora tú querías aportar algo más antes de pasar al texto. no, es que yo prefiero que vayamos al texto porque, claro, yo la impresión que acabo de compartir es del texto completo. Claro, en el texto aparecen muchísimos autores con sus aportaciones diferenciadas y distintas, la crítica que Steiner hace a cada uno de ellos, la aportación que considera que también cada uno de ellos hace, más la propia de Steiner. Y a mí eso, solo eso, si es que llega a hablar de Kant, o sea, a mí solo eso me parece que es de muchísimo trabajo de pensamiento. Entonces prefiero que empecemos a leer porque quizás, claro, es verdad que la sensación de lo que es la experiencia en general pues claro que me queda una idea, ¿no? Y sí que es verdad que no difiere esa idea de lo que hemos visto hasta ahora, eso es cierto. Pero si te pones por lo menos a mí me ha pasado que si me meto más un poco en profundidades, pues ahí es donde ya hago agüitas. Entonces, bueno, pues me parece buena propuesta la de ir leyendo. Ujú, vale. Pues lo voy a ir poniendo. También que sepáis que en todas estas discusiones que tanto mm, nos generan dificultad, eh, eh, las discusiones con otros autores, yo no las nombro expresamente. Yo extraigo de ahí la esencia que le da continuidad al desarrollo de su propio pensamiento precisamente porque las cuestiones son para aligerar y están encaminadas más o a personas que se acercan por primera vez o como un acercamiento inicial para luego ir al texto literal o como una referencia para los que ya hemos pasado por ahí pero queríamos recordar algo, saber exactamente dónde se encuentra, ¿no? Sin tener que leer el libro entero. Entonces, en esa medida, yo no cojo toda esa discusión pormenorizada, pero sí está entremetida en el desarrollo de la cuestión, de la síntesis. A ver qué os parece. Ya. En cualquier caso, vamos a la izquierda del texto y la ponemos por delante, José pero Luis, en cualquier caso, yo sí que me doy cuenta claramente que lo que has hecho ha sido, bueno, bastante trabajo, ¿eh? O sea, facilitar en dos cuestiones todo esto me parece como increíble, ¿no? Por tu parte, que por supuesto, y las cuestiones las entiendo, pero es verdad que es la primera vez que noto un salto tan, para mí, a mí me ha parecido que el salto entre lo que leí del contenido del entero del capítulo a la cuestión de trabajo pues había mucha información como muy de enjundia, a mí me ha parecido. Pero porque es que es muy denso esto, y por lo que muy bien lo has explicado tú, José Luis, que es que esto es una tesis, es la tesis del pensamiento más importante de él. Si es que habla de Goethe, o sea, perdón, de Goethe, y de cómo precisamente Goethe, e incluso le hace una crítica a Goethe. Pues es que es, a mí me parece, vamos, que es brutal. Pero perfecto. Yo probablemente las cuestiones de trabajo no tenga problema, ¿eh?
Ujú. Bueno, pero nos va sirviendo de referencia cuando tú veas, oye, pues aquí precisamente eché de menos esto que me causó eh, dificultad o que quería yo comentar del texto literal. Como sirve de referencia, pues nos vamos al otro lado y lo leemos literal. A no ser que queráis que leamos el literal, que sería otra opción. Dependiendo del texto también se pueden decidir este tipo de cosas. Pero seguimos con la introducción, por ejemplo, con los prefacios. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Vamos al texto literal, vamos a las cuestiones y de las Yo creo que cuestiones, si hace podemos, falta, saltamos al literal? creo que podemos basarnos en las cuestiones, José Luis, y dejar como un recurso también el hecho de que en algún momento a lo mejor nos hace falta leer del literal, ¿no? Como venimos Vale, haciendo, que también vale. no va a llevar mucho tiempo leer el texto completo, ¿no? Ujú. Sí, no, nos llevaría varias sesiones. Bien, pues entonces nada, en esta cuestión resumida en esa pregunta genérica sería cómo podemos alcanzar la realidad sensorial y espiritual, que para mí ese aspecto es muy interesante, como hay un momento cuando yo he extraído la comparación que hace entre los procesos de la realidad sensorial y espiritual y los equipara el uno al otro, a mí me ha encantado. Ahora os digo dónde está eso. Bueno, nos dicen que existen dos ámbitos, nuestro pensamiento y los objetos de los que se ocupa el pensamiento. Nuestra tarea inmediata será definir con precisión los límites de estas dos áreas. En la medida en que los objetos son accesibles a nuestra observación, se le llama contenido de la experiencia. La realidad surge a priori a nuestra comprensión sensible y espiritual de un más allá desconocido para nosotros. Que me he dado cuenta de dos erratas, lo voy a modificar ahora, si no luego no lo encuentro. Los objetos se ocupa, nuestro pensamiento y los objetos de los que se ocupa el pensamiento. Nuestra tarea inmediata será definir con precisión los límites de estas dos áreas. En los que los objetos son accesibles a nuestra observación se le llama contenido de la experiencia. La realidad surge a priori a nuestra comprensión sensible y espiritual de un más allá, ¿no? No lo La veo. realidad sí está ahí, mira, la realidad se surge, tienes que quitar ese se. Ah, eso es. Que efectivamente, que enseguida luego ya no lo ves. Y arriba es nuestra tarea inmediata será definir con precisión los límites de estas dos áreas. Bien, gracias. Menos mal. Ahí estaba. Mm, vale. Bien, a continuación nos dice que en la medida en que el ser humano entra en el mundo y lo contempla con sus sentidos, separa el pensamiento de la realidad, pero el pensamiento aparece entonces en otro lugar, dentro del alma. Al examinar el mundo de la percepción sensorial, por una parte, y luego el pensamiento sobre ella, por otra, se ha demostrado que en la combinación de ambos se revela la verdadera realidad de la existencia sensorial. El pensamiento y la percepción sensorial son una sola existencia. Bueno, para ahí un poquito por si queréis comentar o ir al literal. Bueno, yo sí, Olga, ibas a decir algo. Detrás tuya. No, bueno, yo quizás una de las cosas que me surge es, creo que en el texto aparece por completo, y es el tema de que, por un lado está bueno, que para poder llegar al conocimiento habría que diferenciar entre las percepciones puras que nos llegan, ¿no? Y el pensamiento que surge de ellas y que ese pensamiento habita en el interior y que la suma de las dos es lo que genera este conocimiento, ¿no? Sin embargo, a mí me pregunto, quiero decir, el hecho de que la percepción sensorial de cada persona está muy diferenciada en cada una dependiendo de su fisiología. Por tanto,
ahí hay una parte que es propia de cada uno o de cada una. Y estamos hablando de intentar conocer el contenido o sea, el del conocimiento total, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que me han surgido. Por ejemplo, un daltónico, pues lo que ve es algo distinto que una persona que ve con normal, o sea, que no tiene, que no es daltónico, ¿no? O, por ejemplo, yo que soy bajita, lo que veo no es lo mismo que Olga, porque Olga es más alta, aunque solo sea porque ella es más alta. Y eso que no es mucho más alta, Olga, pero si llegas a ser muy alta, No es lo mismo. No hay diferencia, reina. no, es que yo tengo una amiga que nos llama en el punto y la que es muy alta y su realidad inmediata es absolutamente distinta de la mía, ¿no? Y ahí es verdad que podría resolverlo Steiner diciendo ya, pero a pesar de las diferencias fisiológicas de cada ser humano, para cada ser humano esa experiencia propia es parte del conocimiento, ¿no? Y es una experiencia válida igualmente porque es lo que él percibe o lo que ella percibe. Pero no me deja de dar ahí la vuelta, ¿no? Un poco, porque esto es como para conocer la verdad. Bueno, yo lo dejo ahí, que es una de las cosas que me han surgido. Sí, pero esa es la esencia de por qué la realidad se tiene que combinar con algo más que la percepción sensorial. Ese es el kit de la cuestión. Y esa otra cosa es el pensamiento. Otra cosa No, pero el importante, pensamiento también es propio, José Luis. Quiero decir, por un lado, la percepción ya no es la misma para todo el mundo. Es punto número uno. Punto número dos, el pensamiento tampoco, obviamente, porque está completamente atravesado por las experiencias, prejuicios, ta, ta, ta. Por tanto, el hacer un trabajo personal tremendo para diferenciar y sacar y limpiar, digamos, todo lo que supone el polvo, ¿no? Sacar el polvo de lo que es lo que aporta cada uno, que es lo que él dice, ¿no? Que no tenemos que aportar nada propio. Pero en ese no aportar nada propio para conocer la realidad, hay una parte que tiene que ver con lo que yo digo, es decir, pues con que hay sesgos que parten de la propia persona que observa y de su psique y de su fisiología. Y hay claro, personas con discapacidad intelectual que no podrán llegar a este nivel de... No sé, bueno, yo creo que lo he dejado encima de la mesa, la claro, cuestión. si es que entre el conocimiento mínimo y el conocimiento completo hay toda una variedad de conocimiento de menos a más. Entonces, desde el momento que a la experiencia pura se le interpone el pensar, pues ya empieza a construir no solo el conocimiento de la cosa en sí, sino el conocimiento de la cosa en sí integrada en la realidad donde se encuentra y en las relaciones mutuas y demás. Y por eso otro key de la cuestión es pensar que el pensamiento está en la cosa, que el pensamiento que luego a través de ti se genera en tu alma es algo que te ha dado la cosa, pero ese pensamiento es el de la cosa, cuando es el pensamiento de la cosa. O otra cuestión es que nosotros estamos influidos por otras, por el sentir, por nuestras experiencias previas y por todas nuestras influencias, pasiones y demás, No, no, que pero sí. mientras más se vayan dejando aparte, y más vayamos llegando al pensamiento puro de lo que te transmite la cosa, que de hecho de eso se trata el ejercicio del control del pensamiento, no solo en enfocar sobre la cosa en sí sin que se te enturbie con otras cuestiones externas a ese pensamiento, sino también en penetrar en el pensamiento de la cosa. Oye, ¿tú qué eres? Y que ella te lo diga. Sí, José Luis, y ahí yo no tengo ninguna duda, pero es que yo, en todo eso que has desarrollado, lo que estoy planteando es un previo, es el previo, el primero, el primer peldaño. Y el primer peldaño es la observación inconexa, es decir, la experiencia es distinta, no en cuanto a personalidad, experiencia, percepción, ni tan siquiera al pensamiento, a la impresión que me genere, todo eso que es posterior al desarrollo, es distinta en función de las características físicas y fisiológicas de cada persona. Eso es lo que digo. Por tanto,
ya eso, que es además algo que no puedes cambiar, yo no puedo cambiar mi estatura, ni alguien puede cambiar ser daltónico o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso determina, fíjate, no condiciona, sino que determina la experiencia sobre la cosa. Por tanto, para llegar a la verdad, esa experiencia previa, que va luego unida a la diferenciación de la cosa en sí, como dices tú, y del pensamiento que lo genera, haciendo un trabajo metodológico que lleva toda una vida de diferenciar del pensamiento, sacar del pensamiento todo lo que es tu personalidad, tus sesgos históricos, tus experiencias previas, tus prejuicios, todo eso, emociones, todo eso. eh, pues eso ya es otra, o sea, efectivamente lleva razón que es un grado, ¿no? Vamos a ir en grado, vamos conociendo. Pero el previo parte, yo, y era la pregunta que me hacía de las cualidades de una persona físicamente. Pero yo creo que aquí nos ayudaría un poco enfocar y ir desde el principio, ¿no? Intentar determinar qué es cada cosa, ¿no? La percepción tal, eso que habla es la experiencia pura, es algo que está, que va antepuesta a lo que sería nuestra experiencia. O sea, si yo estoy comparando porque alguien es más alto que yo, porque alguien no tiene las mismas funciones que yo tengo, las mismas capacidades, ¿no? El, eso es parte de la experiencia, o sea, es parte ya de nuestra eh, percepción, o sea, nuestra percepción transmutada ya en experiencia. No sé si se me oye bien, que veo a Maca. Yo, Eso, perdóname, pero es que estoy ahí pegada. Pero te oigo bastante. Sí, sí, en general yo sí te oigo bien. Hola, Vale. Concha, bienvenida. Hola. No sé, al final vamos a ver, va a haber quórum y nos vamos a tener que tragar las palabras. Que, ¿tú lo escuchas bien, Antonio, Concha? Sí, sí, lo escucho estupendamente. Ujú. Vale, es que sí, parece que el problema es con Marta nada más. Sí, tiene un discriminador ahí de la voz de Antonio. No, No, pero cuando Marta... eso va a ser la cosa en sí, que tengo que diferenciar la cosa en sí de la experiencia. Sí, claro, hay una cosa que es la percepción, ¿no? Que en ello, si no hay ninguna disfunción que lo impida, por ejemplo, el daltonismo o lo que sea, obviamente todos vamos a tener una percepción de la cosa, un encuentro con el objeto, con el objeto de observación, por decirlo en estos términos, ¿no? Y ahí, eso es un encuentro con una experiencia, con un conocimiento puro, ¿no? Pero cuando yo empiezo con la comparación, cuando estoy metiendo eh, productos de mi experiencia anterior en ello, entonces sí estoy ya jugando con conocimiento anterior, pero la percepción como tal, puede que yo no tenga la misma conceptualización que tú, ¿no? Que en mi configuración del pensar yo haya metido una conceptualización y tú hayas metido otra, ¿no? La representación que se hablaba en ciencia de la libertad, la representación de cada cual sí es subjetiva, pero la percepción no lo es. Antonio, la percepción también lo es. Me Así va lo veo a yo. perdonar, porque si está ciego, no percibe de la misma manera que si no está ciego. La percepción es absolutamente subjetiva porque es una experiencia y las experiencias son subjetivas. Sí, Hasta pero pensar es una experiencia. claro, por Es que lo ejemplo, dice, el ciego no puede tener una percepción visual, simplemente no la tiene. no, no, sí tiene percepciones. Mira, eso es lo que yo quería Ah, decir. anda. No, no, las tiene, las tiene. Lo que Sí, pasa es que sí, las sí. tiene con un ojo diferente. Yo me estoy leyendo este libro y la luz se hizo. Un ciego, se queda ciego a los 7 años. Ya quisiéramos nosotros ver cómo ve este señor. De verdad te lo digo, ver, ¿eh? Literalmente ver. Es capaz de pasearse por las calles de París, de no perderse, de orientarse perfectamente. Se han desarrollado otros sentidos. Entonces, mmm, creo que la experiencia es absolutamente eso, experiencia. La percepción es experiencia y al ser experiencia es subjetiva, absolutamente subjetiva. Pero es que no importa, porque en eso consiste, yo estoy con lo que decía José Luis al principio, o sea, de la experiencia y de la acumulación de diferentes experiencias, tú vas o entre todos vamos creando o dándole a esa experiencia el carácter de pensamiento global, comunicándonos con lo que esa cosa quiere decirnos.
Y no porque nosotros estemos viendo, vamos a tener una experiencia mejor que aquel que no ve. O porque seamos daltónicos, vamos a tener una experiencia peor que aquel que no lo es. Se va como completando y cada uno va teniendo su nivel de verdad o de realidad, de conocimiento de la realidad. Nosotros estamos investigando aquí qué es la realidad, ¿no? Y la realidad es la mezcla de la experiencia, que es exterior, con el pensamiento, que es interior. Está claro que la experiencia pura y el pensamiento puro es muy complicado, por lo que decía Marta antes, ¿no? Porque tenemos tantas cositas metidas, pero es Pero que lo de que tú esto acabas va de esto. decir, Olga, es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo en todo, porque ahora que tú estás diciendo eso me recuerda a que un padre tenía 5 hijos, le dice, ir a buscar y decirme lo que es un elefante. Y uno solo ve la pata del elefante, el otro ve la oreja, el Claro. otro ve la trompa, y cuando van al padre, cada uno le da la explicación de lo que ha visto. Y entre todos configuraron el elefante, pero todos con su visión eran verdad. O sea, el que ve la oreja no le puede decir eso no es un elefante al que ve la trompa. Pero de todas maneras, yo, de verdad, no es por nada. Todo este tipo de lectura que a mí me está resultando de verdad en los términos que lo dicen, porque si fueran unos términos más claros, yo lo entendería. ¿Para qué nos sirve? ¿Vosotros me podéis sintetizar en 2 palabras este texto tan enverrevesado? ¿Para qué nos sirve? Vale, dos cosas. Concha, gracias por decir eso, porque claro, a mí me ha pasado lo mismo que a ti, que es justo lo que estoy compartiendo en el grupo, que a mí me ha resultado muy, muy, muy denso. He visto que son matices de pensamiento y de construcción de epistemológica, teórica, perceptiva, metodológica incluso, súper complejo y súper de para darle al bolo, pero bien. Porque además él no solamente desarrolla la tesis principal suya, sino que además va haciendo una crítica del valor de cada uno de otros autores y del disvalor también, o sea, de dónde cree él que se puede mejorar o tal. Con lo cual, estoy contigo, Concha. Al margen de eso, bueno, por supuesto, Olga, Concha, por supuesto. Es lo que yo digo, o sea, lo que yo estaba como queriendo hacer ver, ¿no? Entonces, la verdad, para conocerla, la realidad, es una suma de intersubjetividades de los seres humanos, tal cual. O sea, según esta No, propuesta. exactamente no. Entonces, no, Exactamente no. Es que tú consigues ver una parte de la idea completa. pues El eso digo, pensamiento la estaría, suma. sí, pero no es lo mismo una suma de subjetividades, porque si todo Sí. el mundo viera la pata nada más, no sería el elefante. Y a lo No, mejor no, todas pero las todo el mundo no subjetividades. puede ver la pata nada más porque como somos diferentes y tenemos percepciones distintas, como muy bien has dicho, y también nuestro pensamiento está atravesado por experiencias distintas, perjuicios distintos y tal, evidentemente cuando nos juntamos somos capaces de, precisamente porque somos diferentes, únicos y individuos solos, pues podemos juntar más partes de verdad. Es decir, tu subjetividad, la mía, la de Concha, la de José Luis, permiten un conocimiento Yo no mayor creo de que la realidad. sí, por supuesto que permite un conocimiento mayor, pero no creo que sea suma de subjetividades. Yo creo que es Es, participar, te lo explico, déjeme un segundo, participar de mm, la idea, ¿vale? Puede que por evolución de la humanidad todavía no podamos ver la cabeza del elefante, pero eso no significa que el elefante sea una cosa sin cabeza. Que estemos llegando hasta donde estemos llegando no le da a la... Quiero decirte, a mí me parece muy importante estudiar esto y quizá con eso también le llega a Concha, para entender que es todo un proceso. O sea, a mí me fascina ver esto como el principio de Steiner porque me encaja cómo él ha trabajado para ofrecernos luego todo lo demás. Y es como a partir de la experiencia. O sea, yo me voy dando cuenta de algo y esto me va haciendo en unas meditaciones, en unas historias, de tú a saber de Steiner cómo serían, claro. y va llegando a verdades, a verdades. Entonces, yo creo que esto que nos cuenta aquí, lo que pasa es que yo, y creo que todos, tenemos tendencia a verlo como algo cerrado. Funciona así, pim, pam, pam. Y es un súper proceso, Claro. ¿sabes? Es un proceso lento y de toda la vida que estudias, más otras vidas, para ir,
para No, ir yo completando. sé lo que tú dices y estoy de acuerdo contigo, Olga, pero es por el lenguaje, porque hay muchas cosas que se dicen con otras palabras y se entiende, tú ya tienes tu proceso mental. Pero yo, sinceramente, tal como está escrito esto, y no me considero tonta, yo es que no lo entiendo. O sea, tengo Lo- que leerme 20.000 veces lo mismo y entonces, por eso yo preguntaba mi utilidad a mí, en este caso, personalmente a mí, mm. no me sirve. Concha, es que esto lo hemos dicho antes, no está destinado a que lo entiendas tú, la Concha de hoy, que estudia Ya. antroposofía, sino los listillos filósofos de finales del siglo XIX. Porque esto está ahí puesto como una tesis para que a partir de ahí pueda justificar el resto de toda su antroposofía de la ciencia espiritual. Entonces, es lo que decíamos antes, es que esto lo tiene que escribir a la manera en la que en aquella época, y yo creo que casi también en este siglo pasado y actualmente, se debaten las cuestiones epistemológicas de las teorías filosóficas al uso de la época. Se está Ya. escrito de una manera en la que Es que se llega. refuta, se expone para que no se refute, se le da un giro por aquí para que luego enlace por allí. Pero fíjate, os voy a decir yo, si me permití un segundo, la Ujú. base de todo esto es sentar las bases de la antroposofía para que a partir de esto se refute lo menos posible y se considere como una ciencia. Y para mí, de todo esto que está diciendo por lo menos en este capítulo, lo esencial a lo que es práctico verdaderamente para el futuro, aunque todavía no lo sabía, y para nosotros, estudiantes de la antroposofía después de un siglo de su existencia, son estas dos cositas. Mira, a ver si las localizo rápido. Sería esto que dice, así aprovecho para leer un poquito más. En la medida en que el ser humano entra en el mundo y lo contempla con sus sentidos, separa el pensamiento de la realidad, pero el pensamiento aparece entonces en otro lugar, dentro del alma. No, perdón, aquí. Bueno, La, eso es muy importante, ¿eh? sí, Eso sí, es muy importante porque en eso estamos. Ese es el proceso. Todo estaba unido y para conocerlo nos hemos separado y ahora estamos en el proceso de volverlo a unir. A sí, mí sí, sí, me parece tal. sí, 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 cierto. Pero ya verás, yo voy a un tema que le transporta, le catapulta al contenido espiritual. Está en el siguiente. La actividad de conocer no cambia cuando se dirige a lo espiritual, a través de la contemplación espiritual que revela su existencia, igual que la percepción de los sentidos revela la existencia del mundo físico o material, la contemplación espiritual nos está diciendo que revela su existencia, está dando una equivalencia. Y del pensar, igual que en el mundo físico, también ese pensar, en este caso espiritual. La percepción sensorial alcanza la realidad a través de pensamientos hacia arriba hasta donde comienza lo espiritual, mientras que la contemplación de la realidad espiritual se experimenta desde ese punto de partida hacia abajo. La experiencia de la percepción ocurre a través de los sentidos que la naturaleza ha formado, mientras que la experiencia de la contemplación espiritual ocurre a través de órganos espirituales de percepción que hay que desarrollar, y ahí nombra el conocimiento del libro del conocimiento de los mundos superiores, desde el alma. Esta es la única diferencia. Y luego al final, que concluye diciendo, hay una conexión interna en algún lugar entre los cálidos rayos del sol y el calentamiento de una piedra, pero solo nos resulta evidente que un segundo hecho sigue al primero. Igualmente puede haber en algún lugar, en un mundo inaccesible para nosotros, una conexión interna entre nuestro mecanismo cerebral y nuestra actividad espiritual. Solo sabemos que ambos son acontecimientos que siguen cursos paralelos. Es decir, se posiciona en la dialéctica del mundo materialista filosófico y los lleva a justificar a través de sus propios medios la existencia del mundo espiritual, la capacidad por los mismos métodos de su conocimiento y la dualidad de nuestro cerebro físico como una conexión con el mundo espiritual. Y yo creo que ese
Eso Es, está muy claro, pues el resumen de todo lo farragadoso, si yo lo que me quejo es del lenguaje que pone, yo de verdad, tal como tú lo has resumido, yo lo he entendido estupendamente porque además me lo leí y todo esta conferencia se resume en eso, pero vamos que eso mismo, también se decía antes, por ejemplo, lo de Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, es una equivalencia con otras palabras, pero más o menos es muy parecido todo, ¿no? Es lo que mm, yo Pero veo, pero hay es, lenguajes pero más es, sencillos unos que otros. Que este lenguaje, muchas veces de Rudolf Steiner, de verdad, sobre todo en temas filosóficos, Yo es que, a mí, por lo menos personalmente, me resulta muy complicado. yo creo que es una cosa que está hecha queriendo. O sea, no está hecha para acercarte a ella y chimpún. Es una iniciación, es la iniciación moderna. Tienes que trabajarlo, tienes que darle al pensar, tienes que pararte, reflexionar. Yo creo que está hecho con muchísima conciencia así. Y hay que acercarse a esto con esa, porque yo te entiendo 100%, Concha, como no te voy a entender, pero acercarte con esa pequeñez y humildad y veneración para enfrentarte al conocimiento, a la búsqueda del conocimiento de la realidad. O sea, es la iniciación que es la filosofía de la libertad que se decía en el Evangelio de San Juan. Y esto es lo mismo que la filosofía de la libertad, la primera parte por lo menos. Entonces, yo creo que va de eso, de camino iniciático, y como tal es muy complejo. Entonces, bueno, yo creo que lo podemos Sí, asumir y tratar de... tiene, tienes razón, por eso sigo aquí. Quiero decir que aunque me han puesto la clase y todo, sigo, pero vamos, que para mí es el primer gran escollo que tengo con la lectura de Steiner, vamos. mira, Pero vamos, yo, que te entiendo perfectamente, Olga, y estoy de acuerdo también con eso. a ver, En yo, fin, me conformaré si veo la uñita de la patita del elefante, Vera. o sea, yo lo que veo aquí, o sea, mira, lo que ha dicho José Luis, sí, ya, si era ya de alguna manera lo que ya teníamos en mente, o por lo menos a mí no me dicen nada distinto de efectivamente lo que estamos aprendiendo estos años y de, sobre todo, el método que él propone para conocer la realidad, ¿no? Pero aquí desentraña las bases previas a la teoría para proponer el método científico de conocimiento espiritual y científico. Digo, científico, como dice José Luis, materialista, pero bueno, que sería simplemente el método científico, el positivo, el que brinda, ¿no? Y él además del texto yo extraigo la idea de que el proceso de trabajo que hay que hacer para conocer una cosa y la otra es exactamente el mismo, pero con pasos concretos. Y aquí los define en cada crítica que hace a, por ejemplo, aquí, fijaos, una cosa que solamente esto a mí me puedo estar pensando muchísimo tiempo a lo bestia, ¿no? Dice, Johannes Wolkert había escrito sus reflexivos libros de epistemología de Kant y experiencia y pensamiento, y en el mundo, dado al hombre, solo veía un complejo de imágenes mentales que surgen de la relación del hombre con un mundo que en sí mismo es desconocido. Imágenes mentales. De hecho, admitió que en la experiencia del pensamiento se manifiesta la necesidad cuando el pensamiento llega al mundo de las imágenes mentales, es decir, que el ser humano tiene necesidades cuando aparece una imagen que luego acaba siendo un pensamiento, que la imagen puede ser provocada simplemente por la experiencia. Veo algo. En cierto modo, uno tiene la sensación de atravesar el mundo de las imágenes mentales para entrar en la realidad. Claro, si son experiencias de las imágenes, no, pues al final entramos en la realidad. Cuando el pensamiento se vuelve activo, dice. Pero pregunta, ¿qué se ha ganado con esto? Y empieza a desarrollar otra, no voy a seguir, ¿eh? Pero solo lo que acabo de leer, vamos, merece el que realmente nos planteemos si efectivamente lo que está diciendo solamente es que la experiencia es la percepción y que hay que separar la percepción de la cosa. No, aquí dice mucho más porque aquí también hablamos de imágenes mentales.
Y tendríamos que preguntarnos qué es experiencia, qué son percepciones y qué son imágenes, por ejemplo, ¿no? Y yo con eso me tiraría, no sé, pues no sé cuánto tiempo. Y así todo el texto. Entonces, Concha, yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Olga. Hay que meterse aquí como extrayendo lo más importante, ¿no? Y sabiendo que es un recorrido de mil vidas, ¿no? Pero que esto tiene una enjundia brutal porque era Rudolf Steiner y que efectivamente la propuesta que hace es la justificación real de cómo se conoce la realidad, porque para él la diferencia que está aportando es cómo se conoce la realidad. Y cuestiona, bueno, o sea, es que está diciendo que los demás no saben conocer la realidad adecuadamente. Y dice por qué, además. Y lo va diciendo en cada uno de ellos. Y es una pasada, incluso con Kant. O sea que a mí me parece un trabajazo brutal. O sea, está condensado aquí toda una sabiduría impresionante. Y por eso es muy complejo y muy denso. Esa es mi opinión. Sí, pero yo creo que eso lo podemos ya dar por, como por punto de partida, va a pasar en todos los capítulos, en todas las conferencias, va a ser denso, va a ser complejo y va a ser muy profundo. Mm. Sí, sí, Y sí. nosotros vamos a llegar, como dice Pero Concha, a no, la uñita. sí, yo solamente voy a decir una cosa. A mí esto me apasiona, ¿eh? Que lo sepáis. O sea, yo me lo paso bomba con esto. A mí esto no me genera un... Es muy complejo, pero precisamente por eso yo con esto necesitaría estar pensando mucho tiempo. O sea, me da contenido de pensamiento para muchísimo... Vamos, me da trabajo, ¿eh? Y me encanta, ¿eh? O sea, quiero decir que es que realmente creo que a través de aquí se conoce realmente la propuesta de Steiner. O sea, eso que vaya por delante. Que yo además soy de darle al coco. Sí, sí. Bueno, pues después de lo que yo había leído también, cosa era el párrafo que seguía el que lo habíamos dejado, y ahora sigue por avanzar un poquito y darnos más contenido, que en el caso de los objetos del mundo sensorial externo, los objetos se nos presentan inicialmente como una multiplicidad de formas, colores, impresiones de calor y luz, que de repente aparecen ante nosotros como si surgiera de una fuente primigenia que desconocemos. Nuestros estados interiores aparecen también en nuestra conciencia bajo la misma forma que las cosas y los hechos del mundo exterior. Incluso el pensamiento mismo se nos presenta en un primer momento como un objeto de experiencia. Si queremos tener mediante el pensamiento un medio de penetrar más profundamente en el mundo, entonces el pensamiento mismo debe convertirse primero en experiencia. Debemos buscar el pensamiento entre los hechos de la experiencia, como un hecho en sí mismo, enfrentándonos a la experiencia pura y simple y buscando en ella el elemento que arroja luz sobre sí misma en relación al resto de la realidad. Es un pensamiento muy concreto, no es ese pensamiento que en principio hablábamos y habla Marta también de que está imbuido de tantísimas impresiones personales, es un deshacerse de uno mismo para buscar algo que no es ni siquiera tuyo, sino que lo vas a captar igual que captas el- la- las sensaciones de la cosa que tienes delante. Nos dice después que la experiencia pura es una mera yuxtaposición en el espacio y una sucesión en el tiempo. Los objetos que aparecen y desaparecen allí no tienen nada que ver entre sí. Los hechos que percibimos y que experimentamos interiormente no tienen ninguna conexión entre sí y ningún hecho tiene mayor relevancia que otro. Eso es la experiencia pura. Para establecer comparaciones, no debemos limitarnos a observar las cosas, sino que debemos ponerlas en relación de pensamientos. Las diferencias surgen cuando comenzamos a reflexionar sobre las relaciones entre las distintas partes de la observación, es decir, cuando trabajamos sobre la experiencia. En la experiencia pura, las cosas percibidas no tienen ninguna relación entre sí y los hechos individuales perceptibles por los sentidos son irrelevantes para nuestra imagen de la realidad.
Nuestra propia personalidad también es una entidad aislada con respecto al resto del mundo. Nos percibimos como un conjunto de innumerables percepciones sin conexión con los objetos que nos rodean. Eso es la experiencia pura. Después de la activación de nuestros pensamientos, cada detalle de esta imagen total ya no aparece como la transmiten únicamente nuestros sentidos, sino ya con su significado para la realidad total. Aparece entonces con características de las que carece por completo en forma de experiencia pura. Y ya viene el párrafo que yo leí antes también, de la conexión entre el cerebro y y la experiencia espiritual. Que por cierto es súper bonito, eso de un pensamiento hacia arriba y una voluntad hacia abajo. O sea, a mí también me ha conmovido. Mm. Anda, Concha, se ha desmayado. Bueno. ¿Y tú qué, Antonio? Bueno, a mí me gustaría encontrar un hilo de debate o si es que es posible debatir también, ¿no? Mm, Encontrar un hilo de trabajo conjunto y un poco encaminándonos hacia ello, ¿no? A lo mejor nos interesaría coger esas conceptualizaciones, ¿no? De experiencia pura, intentar desmenuzarla entre nosotros y diferenciarlo de lo que sería una experiencia, ¿no? Lo que sería la percepción y lo que sería luego eh, pues el conocimiento elaborado ya, ¿no? Y ver exactamente qué factores juegan ahí para que una cosa se convierta en otra, ¿no? Bueno, pues te cuento, Antonio, entonces, en tu línea, ¿vale? Este fin de semana he tenido muchísima suerte porque Olga he estado en Troconi otra vez, porque estamos haciendo encuentros una vez al mes, encuentros sociales lo han llamado, ¿no? Entonces somos un grupito de personas alrededor de la escuela Waldorf, en la escuela Waldorf que hay en Álava, y entonces nos hemos juntado dos veces, hemos tenido dos encuentros. Y en este encuentro hemos tenido un profesor que ya me va a perdonar, pero es que no recuerdo el nombre, creo que se llama Juan Luis, un señor mayor, que yo entiendo que es profesor de toda la vida de la escuela Waldorf y demás. Y entonces él nos ha... Entonces, lo más bello para mí, y ha sido bello, os lo prometo, porque es que estoy descubriendo el conocimiento a través, no del pensamiento este mío intelectualizado, ¿no? Que no es que es el malo, que es el de Arimán, sino el conocimiento, me estoy permitiendo tener conocimiento a través de la propuesta que me están haciendo en Waldorf, que en estos encuentros, que a mí me está dejando flipando lo que conozco, acabo conociendo de mí misma. Entonces, el primer día fue un trabajo, fue trabajos manuales. Yo soy muy mala trabajando manualmente, muy mala, muy mala. Y me tuve que enfrentar a mi dragón precisamente por eso, y ahí me conozco mucho, ¿no? Pero este fin de semana nos han mandado salir a la calle y que cada uno eligiéramos tres objetos que observáramos primero, ¿no? Que, objetos de la naturaleza y que cada uno cogiera tres objetos, ¿no? De la naturaleza, cada uno, ¿no? Y entonces, pues nos ha dado tiempo para hacer eso. Cada uno ha llevado los objetos a clase. Es que me hace gracia porque es clase, o sea, realmente. Y luego explicábamos a qué reino pertenecían. Vegetal, animal, humano, y a través de las caracterización de las cualidades del objeto, de cada objeto que hayamos traído cada uno, es cuando empezábamos a aplicar posteriormente el pensar. Es decir, he traído una piedra y entonces venga, cualidades de la piedra, ¿no? Frío, denso, no sé qué, ¿no? Y salían un montón de cualidades y a través de las que salían era el modo de conocer, ¿no? Lo que dice Antonio, ¿no? Ahora. Y yo me di cuenta de que realmente era el método, el método que estamos hoy leyendo, era realmente conocer, nombrar lo que veo de manera inconexa, para luego ya hacer un pensamiento cuando ya interrelacionas, ¿no?
¿Y con qué lo interrelacionábamos? Con la idea más grande de reino animal, reino vegetal, reino, ¿no? Y diferencias, ¿no? Y fue precioso porque lo podía haber hecho cualquier niño, cualquier niña, ese trabajo, ¿no? Y era sencillísimo. O sea, esto que hoy resulta es muy complejo, ¿no? Hecho, practicado, me pareció apasionante, me pareció un regalazo. Entonces, no es tan sencillo, ¿eh? Conocer los objetos así con cualidades, porque nosotros los adultos tenemos ya el pensamiento ya muy hecho y le colocamos enseguida el pensamiento ya dado, ¿no? O el concepto ya dado. Y se trata de como hacerse como niños, ¿no? Lo de Nicodemo, nacer otra vez. Fijaos, o sea, nacer otra vez, ver las cosas con ojos nuevos. Y bueno, pues desde esa parte, pues yo creo que ese es el camino. Yo estoy segura de que voy a aprender mejor esto en la experiencia práctica, haciéndolo, repitiendo este método, ¿no? Porque ahí es donde va a estar el alma, donde va a aparecer el alma. Mm, Eso es lo que os puedo compartir. mm. Mira, yo siempre soy testigo porque más de una vez, cuando hay gente nueva, suelo volver a explicar los ejercicios preliminares, cuento un poquito cómo se hace casi siempre el primero, el del pensamiento. Y yo, tal como lo cuento, no está escrito luego en lo que pongo ahí para que consultéis y demás. Eso fue la experiencia tal como Blanca Sánchez de Muniain, que fue la madre de Olga de Genaro, la euritmista, que yo tenía mucha relación con ella, éramos vecinos y muy cercanos allí en Madrid, pero también además coincidió que hice la formación de biografía con ella. Y era tal como hacíamos este ejercicio del pensamiento. En una primera fase, aplicar solo los sentidos, como tú has hecho también en la pedagogía Waldorf, como estás contando, pero con ese esfuerzo de no meter nada más. Luego, que era el qué es a través de los sentidos, después el para qué. Que el para qué entonces es cuando ya entra el intelecto, el pensamiento y lo pone en relación con el entorno. En el clip, que es lo que siempre hacemos, oye, pues ¿para qué tiene esa forma? Pues ¿para qué, para qué, para qué? Es lo que lo pone en relación con esa otra, ya cuando entra el pensamiento. Y después diferenciar también lo que nos produce a nivel de sentimiento, a nivel del sentir, para que diferenciar también esa otra clase de pensamientos que no son objetivos, que sí que vienen de mi interior y de mi experiencia previa. Y finalmente, como siempre he dicho, llegar a al pensamiento de cómo tenía que ser la persona, es un artificio, ¿no? Cómo es la persona, la, la personalidad, el impulso que llevó a un ser en concreto a desarrollar el invento de esa cosita, del clip en este caso. Entonces ahí están todos esos aspectos, porque al final, pensando en el inventor, es donde está llegando al pensamiento puro de la cosa, no poniéndolo tú, sino yendo al pensamiento que había generado eso, más allá de lo que tú tengas como pensamiento del para qué. Entonces, eso es muy bonito. Un ejercicio, porque con el clip estamos ya aburridos, yo el primero, pero creo que un ejercicio que a lo mejor con este libro podía ser bonito es decidir, bueno, pues vamos a hacer el ejercicio del pensamiento en una serie de etapas como esta o parecida que implican una observación goetheana, de observación pura, de pensamiento luego puro y tal, pues con otros elementos que todos hagamos el mismo y compartirlo. No sé, es una idea que lanzo al hilo de lo que Antonio también decía de hacer alguna experiencia en común que nos llevara a profundizar prácticamente en el tema. Sí, a mí me parece muy bien, me parece muy buena idea. Yo también, lo veo, a mí me encantaría, de hecho, porque de alguna manera también la sensación del clip, del trabajo con el clip, yo muchísimas veces me he preguntado si lo estaba haciendo mal o bien, o, ¿sabes? O sea, de esto de que cuando yo voy a la práctica, ahí es donde realmente necesito como ese acompañamiento y Ujú. es donde surge mucho conocimiento, ¿no? De mí misma, sobre todo, y me ayuda muchísimo. Entonces, jo, es muy lindo, sí, a mí me parece guay.
Y se puede hacer lo mismo con objetos físicos, con objetos de la naturaleza, incluso con hechos, con realidades que se nos ponen por delante, con lo que ha pasado en Valencia, por ejemplo. Sería un aspecto también para investigar y, claro, se parte de lo más básico y de lo más simple para elaborar el método, un clip, algo pre, eh, pre- pre- preconstruido por un pensamiento del ser humano. Bueno. Bueno, ahí lo dejo y si se ocurre algo sobre lo que podamos pensar todos, si os parece la idea, pues lo ponemos por el grupo y lo intentamos hacer y compartir en el próximo encuentro. Yo sobre lo de Valencia no me pondría a pensar, pero ¿Cómo que porque un poco bestia, pero, pero por lo demás sí me encanta la idea. mm, Sí, porque a mí lo que tú dices, José Luis, me resuena, joder, sí, lamento siempre tener que hacer referencia a esto, pero es que es lo que, el ver, juzgar y actuar, que era el método del que yo partía, ¿no? Ves los hechos, luego los juzgas a la luz del Evangelio, de lo que Cristo propone, y luego haces algo, es decir, la voluntad para cambiarlo, para mejorarlo tal, ¿no? Entonces sí que prefiero que sea pues a través de un clip o de un sacapuntas, no sé, o de, o sea, como en ejercicios más, incluso más que parecen más inocentes, pero que creo que precisamente por eso tienen una carga muy profunda de autoconocimiento o de conocimiento del método. sí es muy neutro, es más básico a nivel de la pureza que se puede extraer metodológica. Pero bueno, podríamos arriesgarnos a algo más, con más contenido, si lo considera. O sea, yo sí que sé que los ejercicios que propone Steiner para eso de la observación, él establece una importante diferencia entre observar algo inanimado, ¿no? De Ujú. observar lo que tú dices, una planta o ya algo vivo, ¿no? Sí, en el libro de los conocimientos del mundo superior, esa misma técnica de control del pensamiento elaborada de esta manera, así por fase, es lo que se debería de aplicar al momento en el que nos propone los ejercicios de observar los tres reinos de la naturaleza, o de observar lo que muere y lo que renace y florece. Mm, O sea, la base es esa, es el aplicar el control del pensamiento y este concepto de, de observación goetheana a todo lo que luego va proponiendo. De hecho, en este libro está hablando del conocimiento, bueno, está hablando en las notas, porque claro, lo escribió mucho después. Yo las notas también las he incluido ahí entre medias del texto, que casi ni se nota, pero, pero que también le dan un hilo conductor. No se nota la nota. Eh, a mí me parece el punto de partida muy brutal es ese que tú decías antes, José Luis, de que todo estaba unido, o sea, que el pensamiento y la cosa eran una sola cosa. Y somos nosotros no sé cómo decirlo, en nuestro momento de la evolución de la humanidad o en nuestro deseo de conocerlo o en las dos cosas, los que los tenemos que separar para poderlo conocer. Mm. Entonces, si se parte de esa idea, que es un cambio de paradigma brutal con respecto a lo que yo, vamos, de hecho para mí yo eso lo aprendí en filosofía de la libertad y me costó mogollón, o sea, ¿cómo? Que no hay un montón de pensamientos, que la idea de eso es solo una y hay que conectarse con esa y además estaba tocada, bueno, para mí esto me rompió muchísimo la cabeza, pero una vez que tú no aceptas pulpo como animal de compañía, pues ¿no? Ya aceptas esta idea y te empieza a resonar y tal, es más fácil hacer este trabajo. Es más fácil y es más fácil entender esto. Estoy separada para entenderlo, pero es la misma cosa y entonces ya no me resulta tan chocante que el pensamiento sea, que el pensamiento de la cosa, que la idea sea una sola, que la realidad sea una cosa sola y que parece que hay un montón de pensamientos o un montón de subjetividades, pero no es real. Es todo como una
ficción de separación para poderlo conocer y volveremos a estar a la unión. No sé si me explica, pero a mí esta idea de fondo me ayuda. Mm, A ver, Olga, te has explicado perfectamente, claro, o sea, yo es a lo que llamo Dios. Quiero decir, Dios o Madre Sofía, o sabiduría, o esencia divina, ¿no? De la total, ¿no? Entonces, es tanto como ese sentimiento y esa percepción de que a pesar de que haya algo que haga alguien, ¿no? Incluso completamente desproporcionadamente diferente de lo que, por ejemplo, puedo yo pensar, ¿no? Ahí hay una unidad. O sea, ver la unidad incluso en una diferencia, pero que incluso me genera antipatía, rechazo. Eso yo precisamente creo que es justo lo que la propuesta, ¿no? Y efectivamente la sensación de, claro que para poder ser un yo, el proceso que nosotros utilizamos es el diferenciar, ¿no? Porque si no, no podemos como ver dónde estoy yo, quién soy y hacer ese proceso. Pero que aunque hacemos ese proceso, de hecho pertenecemos a lo mismo y somos lo mismo, que es todavía mucho más heavy, ¿no? Me parece brutal. O sea, Claro, fíjate tú la es sensación de como una etapa común. necesaria, ¿verdad? Claro, Es una sí, etapa sí. necesaria en el descenso para poder, de alguna manera, conquistar el yo, ¿no? O pasar por ese yo, ¿no? Individual, ¿no? Pero eso que dice que, Olga, a mí lo enlazo dentro de la conferencia con lo que él denomina la experiencia pura, ¿no? La experiencia pura. Y eso de la experiencia pura es un hecho que es único. O sea, ahora, la forma en la que yo me encuentro con él, obviamente sí va a depender de mi condicionamiento, ¿no? Y después la experiencia en sí como tal, desde la que yo genero como el pensar, el conocimiento, ahí sí que ya está el elemento subjetivo actuando, ¿no? Pero la experiencia pura es única, ¿no? Me parece que ese es un punto de partida importante para cogerlo dentro de la conferencia, dentro del capítulo, que no es una conferencia, ¿no? Antonio, yo no creo que la experiencia pura signifique única. A mí me parece que son cosas diferentes. La experiencia pura es solamente que no le has metido pensamiento, pero la experiencia para ti no tiene por qué ser la misma experiencia que para mí. Claro, No creo que haya unidad ahí. mira, en A ese mí, sentido, Ya, vale. es una Por cuestión, completar eso que decir. pero un Sí, por momento, completar. Marta, un segundo. Es una cuestión semántica solamente. Cuando yo digo única, digo que no es objeto de la experiencia de cada cual. es que yo no creo eso, Antonio. Yo creo que sí que Vale, es. Antonio, yo creo que se refiere Antonio a la esencia. O sea, es decir, Antonio, una cosa, yo estoy completamente de acuerdo con Olga. O sea, para mí la percepción es subjetiva. Pero quizás, Antonio, te puedes referir, o a mí me resuena lo que dices, a que cuando hacemos ese conocimiento puro, llegamos a la esencia pura de la cosa en sí, y esa esencia sería lo universal para cualquiera de nosotras si realmente llegamos a esa esencia, A la idea, ¿no? a la idea, al O la pensamiento. idea, llamarlo idea. Yo creo que es una cuestión de lenguaje, que todavía estamos ahí. Es una Yo lo llamo cuestión. esencia, pero puede ser la idea. Pero la misma idea que tendrías tú, cualquiera de nosotros, si realmente hubiéramos conseguido unificar en esa cosa su razón de ser, digamos, o Sí, sí, por su yo, consensuar vamos un a poco, llamarlo así. pero por consensuar un poco y por saber que todos estamos en la misma línea y todos estamos empleando el mismo lenguaje, ¿no? ¿Qué sería para vosotros la experiencia pura? Pues mira, yo lo tengo muy claro. La experiencia pura es el estímulo, el estímulo del exterior, de los objetos del exterior, que además Steiner dice que vienen a tu encuentro sin meterle ninguna calificación. ¿Vale? Además lo pone muy claro. O sea, imagínate que yo estoy investigando o observando organismos multicelulares, ¿no? Y me llega el de un caracol y me llega el de un humano. Bueno, pues ante una experiencia pura, yo debo considerarlos igual de importantes, igual de significativos, no le meto ninguna idea, no le meto ningún pensamiento, no le meto clasificación, no lo relaciono, no hago nada. Esa es la Exactamente. experiencia pura. No lo nombras siquiera, simplemente tienes una percepción de ello. Exacto. Y a lo mejor mi percepción no es lo mismo que la tuya. No, por Entonces supuesto, la experiencia, pero pero es igual de pura para ti que para mí. Pero si tuviéramos ahora que decir, ¿tú qué estás viendo?
Bueno, pues yo estaría viendo pim, pam, 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 y a lo mejor tú estás viendo pim, pam, 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 y son cosas Claro, pero diferentes. yo me estaría basando en en la definición basado en mi experiencia, en mi conocimiento, en mi conciencia. Entonces, en ese caso, yo sería No, 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 no. no. Claro, No, Antonio, no, la no, no, historia Antonio, mira. está Mira, en que la idea es que hay que hacer un proceso, digamos, de limpieza que era lo que yo decía que es muy complejo, obviamente. Si yo veo un clip, la única manera, la experiencia pura sería, es frío, es alargado y tiene un redondo en un lado y tiene una no sé qué, y es de metal, por ejemplo, imagínate, ¿no? Esos son simplemente cualidades. Son cualidades que percibo cuando lo toco, cuando lo veo, cuando lo huelo incluso, ¿no? Y ahí Sí, no le pero a lo voy a mejor meter. Espera un segundito, Onja. Pero en el momento en el que yo, claro, como soy un ser humano y además en este caso adulta, lo que me va a pasar es que efectivamente esas cualidades del objeto que inicialmente no tienen, simplemente son cualidades, a mí me va a tocar hacer un trabajo de que cuando digo frío, a Marta frío le parece mal o le genera antipatía. Por tanto, tendré que diferenciar, por un lado, lo que me genera eso y separarlo para que la experiencia pura sea solo eso, experiencia pura, lo que es ese objeto, nada más. Lo que tiene es ese objeto en mi percepción. Y luego ya, para llegar a la esencia, o ¿cómo lo habéis llamado? O idea, o pensamiento, has dicho, Olga, no, la idea, ya, porque pensamientos sí nos confundimos. La idea o el vale, arquetipo o... eso es. Para llegar a la idea o al arquetipo, lo lógico sería que llegáramos todos a la misma conclusión, porque eso sería el conocimiento de la verdad. Eso sería el arquetipo de ese objeto para todo el mundo. Eso sería conocer la realidad. Esta es la propuesta goetheana. Pero para hacer eso, una vez que he puesto las cualidades de la cosa y las he separado de lo que a mí me genera bien o mal, he diferenciado mis emociones, he diferenciado mis pensamientos y les he sacado de ahí, digo, pensamientos, prejuicios, experiencias previas, etcétera, una vez que lo tengo puro, 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 pues tendré que empezar a relacionar esas Claro, más, características con, pero es que lo que para ti son cualidades que tú destacas, Antonio puede estar destacando otras. Y claro, por supuesto, es subjetivo, por eso os digo, yo te digo que claro, la experiencia es mira una cosa, mira una subjetiva, pero cosa, sin embargo es pura. totalmente, Es mira una pura totalmente cosa. de porque no acuerdo. estoy metiendo calificación ni Pero relación. totalmente de acuerdo. Pero claro, va a ser diferente. No, pero vamos a ver, aquí yo creo que la clave de la historia que dice Steiner, que así lo entiendo yo, lo mismo no estoy equivocada, es que si yo digo que el clip es de color, imaginaos verde, tú vas a decir veo verde. Y yo voy a decir veo verde, el otro va a decir veo verde. Y es una cualidad de esa cosa que nadie puede cuestionar porque es que es verde. No, porque si es Otra un cosa. daltónico va a decir veo rojo. No, 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 Sí, no. escucha, escucha. Pero aparte de eso, bueno, pues es que he puesto el color, pero ponle una característica que todo el mundo distinga, ¿no? Quiero No, decir que es tendríamos que que llegar a, efectivamente, porque simplemente si yo la veo desde un lugar y tú la ves desde otro, ya va a ser una percepción totalmente distinta. Por supuesto que las percepciones son distintas, que eso es justo lo que he dicho yo nada más empezar. Pero una vez que tenemos todas esas percepciones que todas tenemos, o sea, las cualidades de la cosa, imaginaos, aquí somos cinco, pues los cinco decimos, pues yo veo esto, tiene esto y esto. Luego hay un segundo paso, que es el de ver qué pensamiento, o sea, primero, qué vive en esa cosa, qué vive en esa cosa, y lo que vive es un pensamiento, y ese pensamiento es unido a la percepción lo que da el conocimiento. Esto es lo que yo he entendido. sí, Pero pero ese puede ser pensamiento tiene que estar automático, completamente puede ser, diferenciado en mis experiencias y mis emociones y todo eso. un segundo, pero puede ser automático, ¿vale? Y de repente lo descubre y lo conoce, o no. O puede ser alargado en Ujú, el tiempo y el conocimiento de la realidad tiene un ujú, proceso más largo, incluso por evolución de la propia humanidad. Pues nosotros, por ejemplo, pero, para conocer la realidad espiritual ujú. necesitamos tiempo. Claro, pero Esta- es que él dice, sí, es que lo alucinan, no, ya está, que o lo necesitamos, que ya está, sí habla. que a mí lo que me ha parecido hiper súper increíble es que lo que él dice es que hay que hacer lo mismo con el proceso espiritual. Es decir, que era lo de arriba abajo, de abajo a arriba. De arriba a abajo, en el proceso espiritual.
Pero no Sí, quiere decir que eso se pueda conseguir ni en un rato, ni a lo mejor en una vida, ni a lo mejor en una pero, cultura de la humanidad entera. ¿Sabes lo pero que...? Mm. completamente de acuerdo. Claro, esto pues es lo justo lo que yo digo. Si mi pregunta en realidad es, pero en realidad vamos a poder llegar a conocer la realidad, sí parece que no. Si tenemos que hacer todo este proceso, mi pregunta es, ¿él lo hizo? Él todo lo que teorizó partía de su experiencia. O sea, no hubo nada de lo que dijera que no hubiera experimentado y que no hubiera visto. Pero era él. Yo creo que yo no voy a alcanzar un conocimiento. O sea, este a mí me parece dificilísimo. Vamos, 1000 vidas necesito yo para esto, creo. ¿Se llega a conocer de verdad algo? Esa es la pregunta que me Pero hago. volviendo a lo de Antonio, está bien por sentar la base de la experiencia pura. ¿Nos queda claro este concepto así? Claro, lo sustancial yo creo que en este caso es saber que estamos ante un libro que intentaba sentar las bases de lo que sería posteriormente el conocimiento antroposófico, la ciencia espiritual, y ahora trabajar sobre este libro. O sea, lo que después ya se pueda conseguir, ya veremos, ¿no?, dónde somos capaces de llegar, ¿no? Trabajar sobre esto. Yo la experiencia pura, tal y como tú la definiste en el principio, pues sí, veo que es eso. O sea, estoy completamente de acuerdo con con lo que él quiere transmitir aquí, como lo hemos definido, ¿no? Yo creo Es que ya que, hemos hablado de cosas, hemos mezclado cosas, hemos hablado sobre experiencias, cualidades, y todo eso ya parte de una configuración y un condicionamiento propio, ¿no? Ahí ya estamos jugando cada uno desde nuestra experiencia. Pero Desde... mira, Antonio, mira la frase que Ahí pone, está la clave. mira la frase que pone aquí. Bueno, en mi libro, que es este, ¿vale? Dice, la experiencia pura es aquella forma de la realidad en la que ésta se nos aparece cuando con plena abstracción de nuestro yo nos enfrentamos a ella. Eso O es. sea, tienes que Pero dejar completamente al lado pero es lo que así, y es es. así. Si tú te encuentras directamente con la apariencia de las cosas, no las menciones, no las califiques, porque si las calificas, estás jugando con una experiencia propia. O sea, no es lo mismo el frío para un finlandés, lo decíamos el otro día, que para un malagueño. El malagueño dirá, esto es frío, y el finlandés dirá, esto es una cosa, esto es calor para mí, ¿no? Pero sin embargo, ambos están hablando de una experiencia propia. Ambos están hablando de Exactamente. un conocimiento adquirido de la cosa, que Claro. viene con Claro. el entorno, obviamente. Pero en la apariencia del objeto o del hecho, yo, si no estoy calificándolo desde mi experiencia, estoy encontrándome con algo que por sí solo tiene una existencia. Pero eso es cuando le... Sí, pero cuando yo ya llegas. en la experiencia pura creo que no, ¿eh? En la experiencia pura es un objeto Prim- inconexo, que no tiene ninguna cualidad, que no es más importante ni menos importante ni nada. Es algo que llega a ti, que tú no puedes ni siquiera evitarlo, que además te llega como acabado, y tú no sabes de dónde viene el origen. O sea Olga, yo que, no he dicho nada diferente a lo que tú estás comentando. Absolutamente nada diferente. no, mira, lo que yo creo que Olga también quiere dejar claro y es importante es que mm, la experiencia pura eh, es una experiencia, como acaba de releer Olga, en la que no interviene el pensamiento, no interviene el yo. Pero es importante porque el que no se convierta en lo que proponían los realistas ingenuos, que creían que la realidad era posible conocerla a través exclusivamente de los sentidos. Entonces podemos conocer una realidad exenta de pensamiento y conocer una parte de la realidad puramente, pero nunca podemos llegar a través de ese método a conocer la realidad completa. perfecto. Pero Gracias. yo lo que creo que dice Olga, si es que estamos en el primer paso, ¿qué es la experiencia pura? La experiencia pura es lo que me llega a mí a través de los sentidos y lo que puedo denominar rojo, verde, amarillo, sin ningún tipo de colocarle nada. Lo que dice Olga, no colocarle emociones, ni sentimientos, ni relaciones de ideas, ni pensamiento tan siquiera. Esa es la experiencia pura. Y a partir de ahí, una vez que tenemos la experiencia pura y somos capaces de depurar cada vez que percibimos algo, esa experiencia pura, que esa es lo difícil, ese es el primer paso,
Ya el segundo paso es el darte cuenta, o sea, el ver el pensamiento y efectivamente hacer relación y encontrar la esencia o el arquetipo o la único de fondo que es lo que vive ahí, que dice Antonio, ¿no? Y esa es la parte espiritual. Y por eso Steiner dice, tienen que haber dos cosas. Por un lado, el objetivo, que es lo que se ve, y por otro lado, obviamente, lo espiritual que vive en cada cosa, que es lo que niega la ciencia a otra. Y por eso dice que ese es el método de conocimiento. O yo lo he entendido así. Sí, pero para el debate que traíamos, que es que estamos sobre la experiencia y está chulo quedarse ahí hasta poder dar el siguiente paso, a mí me parece que lo que ha dicho José Luis es clave. Porque creo, no sé si Antonio a ti te ha servido, a mí me ha servido. Y ahí sí veo que estábamos hablando de cosas diferentes, ¿sabes? Porque yo creo que tú a la experiencia pura le estabas dando una cualidad de conocimiento de la realidad que bajo mi punto de vista no tiene. No, Olga, yo lo que estaba diciendo, tratando de decir, lo que pasa que igual no lo he expresado bien o no lo he transmitido bien. Lo que estaba diciendo es que todo aquello a lo que podemos atribuirle una cualidad y yo, en base a mi experiencia, ya puedo empezar a denominarla, a clasificarla, eso ya sale de la experiencia pura. Claro, pero eso estamos de acuerdo, ¿no? Pues por eso, Sí, se sale, es que yo no lo entendía. Ujú. Mira, yo creo que en este punto podemos leer lo poquito que queda, aunque es otra cuestión diferente, pero es cortita porque es muy complementario. Realmente podía estar unido. Y así nos da el sentido completo ya, uniéndolo, que ahora empieza a unirlo, pues eso, a las teorías materialistas modernas de Kant, y creo que le da un sentido general y así lo que vamos a comentar igual es más rico ya ahora al final unido a este contenido, al recordarlo, ¿no? Pero, Sí, pero cumplamos la hora, por favor. sí, venga, muy rápido. ¿Cómo se opone la teoría materialista a la visión goetheana? Desde Kant se afirma que todo el mundo de los fenómenos es una representación mental dentro de nuestra conciencia individual. Se trata de la idea de que todo el mundo de la percepción, con su infinita multiplicidad de colores, formas, sonidos, propiedades físicas, no es nada más que nuestro mundo subjetivo de representaciones mentales y que existe solo mientras mantenemos nuestros sentidos abiertos a lo que actúa sobre ellos desde un mundo desconocido para nosotros. Esto está plenamente justificado fisiológicamente, pero no es una verdad fundamental y de ningún modo está calificado para situarse en la vanguardia de la ciencia del conocimiento y ser colocado como base epistemológica. Según esto, todo conocimiento que alcanzamos mediante el pensamiento no está a salvo de la duda. En términos de certeza, no puede compararse en absoluto con la experiencia directa. Solo la experiencia directa puede proporcionar un conocimiento del que no se puede dudar. Esto dice Steiner que están equivocados, que no es una verdad absoluta. Todo parte de un error que aplica a la realidad perceptible por los sentidos, la experiencia, una característica que no puede pertenecerle de ninguna manera y luego construye sus suposiciones posteriores sobre este supuesto erróneo. Por ello, puede tomarse como el prototipo de todos los esfuerzos epistemológicos que, en principio, se oponen a la dirección que presentamos sobre la base de la visión goetheana del mundo. El error fundamental de muchos trabajos científicos, sobre todo de los actuales, consiste precisamente en que creen presentar la experiencia pura cuando en realidad solo recogen los conceptos que ellos mismos han introducido en ella. Todas las investigaciones científicas deben expresarse en conceptos, palabras, pero existe una diferencia esencial entre utilizar ciertas palabras para atribuir directamente a una cosa cualquier característica o hacer uso de las palabras solo para dirigir la atención hacia un objeto. El nombre que mejor define a la forma primigenia en que observamos la realidad es manifestación de los sentidos. Y por sentido no nos referimos solo a los sentidos externos mediadores del mundo exterior, sino también a todos los órganos corporales y espirituales que perciben hechos inmediatos. Usamos la palabra manifestación solo para designar una cosa o un proceso perceptible para nosotros en la medida en que estos aparecen en el espacio o en el tiempo. Si solo esta forma de experiencia fuera la característica esencial de las cosas, entonces nuestra ciencia sería una colección de notas inconexas,
Pero a partir de esta primera forma del mundo y superando su manifestación a los sentidos, descubrimos una forma superior de manifestación que alcanza sus verdaderas y esenciales características. Volviendo al elemento del pensamiento que se manifiesta dentro del hombre, se puede alcanzar el ser esencial, penetrando así en una existencia tras la percepción sensorial que lo revela. Y esto se puede hacer extensivo a la contemplación de lo espiritual. Es que mucho de lo que ya hemos estado hablando estaba contenido aquí, por eso he ido rápido, porque únicamente a lo mejor por si se nos escapaba algún detalle, pero ya estábamos hablando de todo. Mm. Yo creo que no, pero bueno, que hay mucho más aquí, pero bueno. Bueno, Está muy bien, está muy bien una cosa que has dicho, que es que por el simple hecho de darle características, no quiere decir que la estés definiendo o que la estés interpretando. El tema es que si yo digo frío, ¿no? A ver cómo lo vemos esto. Si yo digo, por ejemplo, el clip frío, no le debo dar ninguna connotación yo, ni tampoco se la debe dar quien lo escucha. Es frío, punto. Eso no quiere decir que, ¿no? Eso no quiere decir que deje de ser pura la experiencia, ¿no? Sí, yo aquí lo que veo es que Sería, ¿deja de ser pura o no deja de ser pura? Porque en realidad es frío, por lo menos, por lo menos al tacto, ¿no? Tú tocas, es frío para eso es, claro, claro. es superar la antipatía que decía Marta, y sobre todo que en el que escucha tampoco le meta nada. Claro, No, pero el tema está en que nos tenemos que conocer mucho a nosotras mismas para no meterle nada. Porque fíjate, lo que aquí has desarrollado tú ahora, José Luis, a mí me parece que lo más clave de todo era que habla de que para otros científicos, para otros, habían introducido conceptos partiendo de sus propios conceptos. Es decir, habían dado un concepto y decían que los conceptos vivían ya dentro de uno mismo, que forman parte de la manifestación interna de la persona, los conceptos, que no las experiencias. Y él dice, no, no, en todo caso, las experiencias, no los conceptos. Por tanto, si son experiencias, no viven dentro. Es un proceso de fuera hacia adentro que cuando aplicamos el pensamiento, y no solo el pensamiento, sino también el contemplar espiritual, unidas las dos cosas, nos encontramos con la manifestación de los sentidos que dice él, ¿no? Y este es el modo de conocer, dice él. Y dice, la manifestación de los sentidos es un método que incluso, claro, es lo que no sabemos hacer, evidentemente, tendríamos que desarrollar los órganos de los sentidos superiores para poder también captar con la misma impresión que lo puro eso, físico que percibimos, lo otro, lo espiritual. Yo lo entiendo así. O sea, complejo no, lo siguiente. Y lo llama percepción sensorial, que revela la esencia espiritual de todo. Si es una maravilla, a mí me parece súper bonito, pero es complejo de narices, no me digáis que no. complejo es completo para... Y como dice Concha, ¿y para qué sirve? Ostras, sirve completamente, o sea, sirve para dejar claro a la humanidad que podemos utilizar un método de conocimiento del mundo espiritual, del mismo modo que yo conozco esta botella cuando la veo y hago ese ejercicio goetheano que me pide. Haciendo este ejercicio, el mismo, yo soy capaz de captar los seres que viven aquí, los procesos espirituales que se producen, diferenciar uno de otro y relacionarlos. Igual que puedo y definirlo incluso para decir, el ser espiritual que estoy viendo es un ángel, o es un arcángel, o es un nada, o es un ser elemental. Eso es lo que creo que, dice, que encierra esto que hemos leído, que me parece brutal. Porque él lo que está diciendo es, ¿cómo, señores? Que no, que hay una esencia súper importante que es la espiritual. No me la nieguen, señores. Y forma parte del conocimiento de la experiencia. O sea, perdón, del conocimiento. O sea, el método es el mismo que el Goethean, el de Goethe. O sea, Ujú. ¿cómo lo estamos llamando? La experiencia pura. Pues en el términos espirituales igual, experiencia pura. Voy a ver algo
una sensación de calor, de frío, cierro los ojos, veo una imagen, otra, no tienen conexión. Y él lo que dice es, vamos a conectarlo, porque ahí está la esencia. Mm. Y él lo hace. Bueno, ¿Y muchas a qué se denomina esencia? ¿Cómo? ¿A qué se denomina esencia? ¿Qué es la Vale, esencia? perdona. Perdona, pero eso lo he puesto yo y no lo dice él, ¿eh? Es que yo lo llamo así, pero porque es verdad que el No, lenguaje, pero es verdad, pero sí, él lo nombra en muchas cosas. ¿Qué es la esencia al final y al cabo? Lo que no es para ti o para mí, la sino manifestación lo de los que sentidos es, lo que que dice. es. Eso es, revela la verdad de cada cosa. Revela la verdad. El ¿Vale? interior, Y o la sea, la verdad verdad al final de de yo, cada cosa, ¿qué es? la verdad de cada cosa. ¿Sí? Para Al mí final la verdad es de cada cosa, ¿qué es? ¿Cuál es la verdad, yo qué sé, pues de un vaso? Por no poner seres vivos que parece que No, pero no haya hablamos una de, verdad no, en tú un quieres ser decir vivo. la realidad, no la verdad. ya, pero yo diría que es lo que vive espiritualmente dentro, fíjate. A mí lo que me llega es lo que hay espiritual en todo. O sea, es como leer la realidad desde lo espiritual todo el tiempo. Para mí es así. O sea, así lo entiendo yo, que lo mismo no es así, pero a mí me parece bellísimo. Es que no salimos totalmente Entonces de lo que, sería del como la materialismo. unión de lo espiritual con la materia en este mundo, porque claro, aquí estamos en la materia. Entonces, al final de lo de la respuesta, bueno, no, que es que eso es de otra cosa que preguntaba, ¿dónde estás? Pero oye, recojo lo del vaso. Para la semana que viene vamos a hacer el proceso del vaso. Genial. Pero claro, porque con seres vivos parece que es más fácil asociarlo a algo espiritual, pero un vaso, pero yo estoy segura que el vaso lo tiene. Y entonces Total. es el juego mental de cuál es la esencia Fíjate, del vaso, no la realidad del vaso, porque la realidad es la que yo veo, la que ve cada uno el vaso, esa es la experiencia pura del vaso. eso es, Pero ¿cuál es eso la es, eso esencia es, del vaso? eso es, eso es. Y de una pistola, por ejemplo, imagínate, ¿no? Si nos ponemos De ya cualquier a... objeto material, nos da Eso igual es, el, mm, liberar de pensamiento y de tal, o sea, de nuestros prejuicios al objeto. claro, ¿cuál es la Ese es el esencia de ejercicio. los objetos? O podemos elegir el vaso que ha sido el primero. Y si hallamos lo del vaso, Ujú. ya lo podemos, yo creo que ya se puede trasladar a lo demás. Venga, un vaso de cristal y a ver si llegamos a la esencia, a lo que es en sí mismo y que no difiere de lo que es para ti o para mí. ¿Mm? ¿A ti te parece, Olga, antes de que te vayas? No, es que me gustaría que nos fuéramos juntos, porque lo Sí, chulo es sí. cerrar ¿Tienes un momento para leer y si el verso y así nos despedimos con el verso al menos? ¿Sí? Sí, hablo del vaso me parece genial. Ujú. Tú lo explicas Vale. en el grupo para que Sí. sepan exactamente qué hacer, ¿no? ¿Qué podría ¿Y ser? qué vamos a hacer? ¿Le mandamos la sesión o damos el susto? Como pongamos el quórum en 5, ya estamos. Lo que Habría tú... que No, vamos. ver. A ver, el verso. A ver, se está abriendo. Bueno, Olga, estas son cosas que tú has. A ver, ¿dónde está? Ah, porque es que ese libro es flipado, ¿eh? O sea, el, el que he mandado es una pasada. Ahí. Es que yo flipo contigo, Olga. Tienes una capacidad maravillosa para leer y tiempo, Porque soy una lo fresa. sacas. ahí, ese. Es guay. Venga, un segundito y después alguien lo dice y nos despedimos así, ¿vale? Siento los frutos de mi fuerza interior fortaleciéndome frente al mundo. Siento poderoso mi propio ser
cómo se encamina a la claridad en el tejer del destino en la vida. Bueno, Y es increíble lo del verso del alma, ¿eh? sí, te Sí, es hablas, increíble. te hablas siempre de lo mismo que tú hayas estado trabajando. Mm. Es Es un verdad. misterio, la verdad. Es una gozada. Esta conversación que hemos tenido me parece un lujo. Bueno, es un lujo poder hablar con vosotros de esto. Buah, que es que de verdad, qué maravilla. Eleva el alma. Besitos. Muchísimas Bueno, gracias. Buenas Buenas noches. a noches, hasta Hasta vosotras. luego. luego. Adiós. Hasta la Chao. próxima, nos vemos el jueves, quien lo quiera. Sí, chao.